Muy buenas tardes a todas, todos y todes quienes nos acompañan. Sean muy bienvenidos al seminario permanente de investigación y extensión en educación no sexista e interseccional de la historia, las humanidades y las ciencias sociales en su segunda etapa. Segundo año que busca generar espacios de reflexión, diálogo, participación y análisis interdisciplinarios a nivel de instituciones nacionales e internacionales, con miras a responder a las demandas de nuestra universidad como formadora de docentes para nuestro país. Demandas nacionales y extranjeras también sobre la necesidad de promover espacios de equidad e igualdad de género interseccional en la educación. En este segundo año, el llamado es hacer un espacio de encuentro entre el mundo académico e investigativo, la formación docente de pregrado, el sistema escolar a través de equipos directivos, docentes de aula y estudiantes en general, para compartir experiencias y reflexionar en torno a las prácticas educativas. Buscamos seguir aportando, proponiendo una pedagogía crítica con enfoque de género interseccional, visibilizando, por ejemplo, el sexismo en el currículum, el sexismo presente en la cultura escolar, e incentivando entre las y los participantes de este seminario la generación de propuestas o acciones concretas para su erradicación y aportar a las necesarias transformaciones que debe tener la sociedad del siglo XXI. A partir de la experiencia del año 2021, establecimos un vínculo con el equipo parte de la Unidad de Género de la Universidad de Chile, a través de la invitación a ser colaboradores del proyecto INES Género, Capacidades y Competencias para la Equidad de Género en Investigación, Creación e Innovación. En este proyecto, el rol de nosotros como UNCE será la colaboración a través de este seminario y el vínculo permanente que podamos generar con los espacios educativos, considerando que ahí es donde vemos el cambio y por eso creemos firmemente en el poder transformador de la educación, como dice en día el lema de nuestra universidad pedagógica. A continuación, los dejo con quien ha sido la artífice, ¿cierto?, de este seminario, la doctora Ana Galvez Comandini. Hola, buenas tardes. Un gusto tenerles a todas, todos y todas de nuevo por acá. Gracias por venir. Estamos en cierre semestre, así que se agradece que estén acá participando. Hoy tenemos una gran y muy importante invitada y que nos va a venir que nos viene a hablar además de una temática que es absolutamente relevante y muy contingente, ¿no? Sobre todo pensando que la educación sexual integral se está pensando como parte central, ¿no?, del currículo en las escuelas, y como habrán visto en las noticias, ¿no?, el ataque que sufrió una intervención, ¿no?, artística, cultural, pedagógica fuera del Museo de Bellas Artes, que tenía que ver con educación sexual integral. Bien, así que es muy contingente lo que Rosario Olivares Saavedra, que es nuestra invitada el día de hoy, nos viene a hablar. La voy a presentar como corresponde. Rosario Olivares es feminista, profesora de filosofía y doctora en estudios americanos por la Universidad de Santiago de Chile. En el presente es subdirectora de la Subdirección de Igualdad de Género, Diversidad Sexual e Inclusión de la Municipalidad de Santiago. Además cuenta con una destacada carrera intelectual y política, siendo integrante de la Red de Profesoras y Profesoras de Filosofía de Chile, REPROFIT, y una de las fundadoras de la Red de Docentes Feministas, REDOFEM, espacio donde ha trabajado incansablemente por eliminar el sexismo educativo e impulsar la educación sexual integral, la cual, en sus palabras, es un asunto de vida o muerte cuando vemos que un chico se suicida por bullying transfóbico en la escuela. Por tanto, la temática que vamos a tratar y tocar el día de hoy es de total y absoluta relevancia para el aula escolar, para el aula universitaria, para la convivencia escolar y universitaria, ¿no?, y para la vida misma, para la producción y reproducción de la vida misma. Así que, bueno, bienvenida a Rosario, muchas gracias por aceptar esta invitación a nuestra universidad pedagógica, donde esperamos que tus palabras y todo lo que hoy día nos vienes a enseñar tengan alto impacto. Te doy el pase para que puedas hacer tu presentación.
Muchas gracias, Ana. Bueno, buenas tardes a todas, todos y todes. Agradecer, por supuesto, la invitación a la universidad. Para mí es muy importante siempre. Ya llevamos muchos años trabajando porque la educación sexual integral sea ley en nuestro país y creo que es súper relevante siempre cada espacio que se abre para que podamos conversar sobre estos temas, que como decía Ana hace poco a propósito del anuncio que hizo el gobierno de que iban a presentar un nuevo proyecto de ley de educación sexual integral, me preguntaban justamente por qué era importante. Yo siempre he dicho que es una cuestión de vida o muerte, eso es justamente lo que vamos también a compartir hoy día, digamos, dentro de las muchas cosas que están en la base de la necesidad de la educación sexual integral. Yo traje una presentación, se las voy a mostrar. Ahora sí creo que estaba... Ah, iban a compartir el libro. Ahí sí. estoy mostrando el anteespejito. Ese es el libro que vamos a sortear hoy. Así que les invitamos a, cuando Rosario, por supuesto, termine su presentación, ¿no? A responder la encuesta. Rosario, ahí se Ahora ve sí. muy bien. Ahora sí. Listo, parta nomás. Muchas gracias, Ana. Bueno, para comenzar, creo que es importante plantear el problema al que nos enfrentamos cuando eh, hablamos de educación sexual integral y que es una problematización que me parece súper interesante también para conversar esta tarde. Yo soy profesora de filosofía, como decía Ana, por lo tanto, estas cuestiones, presentarlas desde esta perspectiva me parece que es muy pertinente para entenderlo. Primero, clarificar como un posicionamiento cierto filosófico, político respecto a cómo vamos a entender la educación, es que hemos admitido que no, en el campo educativo no hay cuestiones neutrales, ¿cierto? Por mucho tiempo, desde la pedagogía crítica, se habló que la educación no era neutral y que por ende siempre era política, ¿cierto? Pero se les olvidaba una parte en ese debate, que además de que la educación sea política, la educación siempre es sexual. Y esa es como una definición teórica que se ha abordado hace un par de años atrás para pensar cuáles son los argumentos para defender la idea de la educación sexual integral. Entonces, así como hay espacios de poder que no son neutrales y la educación siempre es política, la educación también no es neutral respecto a los cuerpos sexuados. Esto es evidente porque tenemos una educación sesgada por sexo género, ¿cierto? Divisiones, como una norma que está en general en la base de cuando hablamos, por ejemplo, de educación no sexista. Y esto es importante también, y a propósito de eso tomo una cita de Graciela Morgade en su libro Toda educación es sexual, que se lo recomiendo a quienes no lo conozcan. La Graciela Morgade hoy día es subsecretaria de Participación Educativa del Ministerio de Educación de la Argentina y fue por mucho tiempo decana de filosofía de la UBA y es una de las que escribió y ha desarrollado más largamente el proyecto de educación sexual integral en ese país. La cita dice, la sexualidad estaba y está en todas partes porque es una dimensión de la construcción de la subjetividad que la trasciende ampliamente al ejercicio de la genitalidad a una expresión de la sexualidad. Esto es muy importante porque efectivamente nacemos desde cuerpos sexuados que nos van definiendo incluso antes de nacer. Por lo tanto, todo el desarrollo de nuestra vida en general tiene y está marcado por esta diferencia sexual. Sin embargo, la educación ha borrado esa diferencia sexual, no solo en el campo de la institución o de las relaciones sociales que se dan en la escuela, sino que también incluso de la construcción epistemológica de los conocimientos, cómo se producen y cómo ha sido enseñado, ¿cierto? Entonces hemos sacado la sexualidad de la escuela, de la educación, y en general hemos sacado la sexualidad también de nuestras disciplinas. Bueno, ahí después quizá cuando conversemos me pueden contar de qué disciplina o de qué área vienen. Por ejemplo, en la filosofía, la misma Alejandra Castillo, que trabaja en la UNCE, tiene un libro que se llama La Matrix, donde explica cómo los cuerpos sexuados fueron sacados de la historia de la filosofía occidental, ¿cierto? Y por qué queda fuera el cuerpo, digamos. En este caso, la escuela también ha dejado afuera el cuerpo y al dejarlo, toda la materialidad que conlleva tener un cuerpo sexuado. Entonces, de partida vamos a entender que, así como desde la pedagogía crítica entendemos que toda la educación es política, desde la pedagogía feminista vamos a entender también que toda educación es sexual. Entonces, en cada uno de los espacios que habitan la escuela y el sistema educativo, hay sesgos de género, ¿cierto? Hay diferencia, hay estereotipos, hay modos sesgados de producir conocimiento, en fin. Eso para empezar.
Segundo, obviamente que los niveles por donde transita el machismo en la educación y en el ocultamiento de los cuerpos sexuados, ¿cierto? Antes, hoy día, por ejemplo, podemos ver la visibilización de los cuerpos trans, de las disidencias sexuales dentro de la escuela. Eso no existía antes, solo habían cuerpos masculinos, cuerpos femeninos, y además había visiones de esos cuerpos. En el caso nuestro, en la que somos profesoras, la carrera de pedagogía es una carrera altamente feminizada, que tuvo como esta idea estereotípica de la mujer, como esta idea solterona, dedicada a la educación, como sin sexualidad, porque no se habla también de que hay docentes de las diversidades sexuales, o sea, como las definiciones de los cuerpos que forman parte de eso, han sido invisibilizados, y para qué decir, a propósito de la introducción, a propósito también las diversas interseccionalidades que atraviesan la escuela, ¿cierto? Como la raza, como las personas en situación de discapacidad, la clase, en fin. Entonces, esta forma de ocultar los cuerpos sexuados se da en todas las dimensiones, ¿cierto? En la sala cuna, hasta la universidad, en los juegos, en las prácticas cotidianas, en la enseñanza, en los roles que se imponen. Por lo tanto, atraviesa todo el sistema educativo. Dentro de eso, es importante también que son las mismas instituciones en sus diversas formas que han establecido dentro de sus proyectos educativos espacios patriarcales, ¿cierto?, que nos han dado en general cabida a la diversidad y a la democracia, y que esto ha sido origen, pues sobre todo, de formas muy masculinizadas de dirigir las instituciones. Hoy día nos alegramos porque hace 2 días, o hoy día creo que hubo reunión de universidades estatales donde por primera vez pudimos ver que teníamos rectoras, ¿cierto? Todos esos avances que ha permitido el movimiento feminista antes no estaban, digamos. El cuerpo dirigencial de la institución educativa era un cuerpo de hombres. Entonces, por eso es importante también entenderlo como atraviesa todas estas cosas que por fortuna están cambiando. Por otra parte, es importante también señalar que Chile es el único país del Cono Sur que no cuenta con un programa de estudio para la educación sexual integral. Lo que tenemos hasta ahora, ¿cierto?, son orientaciones que van muy de la mano con la idea de educación de mercado, que en el fondo las orientaciones son orientaciones, pero en el fondo no hay ninguna vigilancia ni obligación de que las escuelas, colegios o liceos cumplan con esas orientaciones. Queda más bien a criterio ideológico de las y los sostenedores, o de las corporaciones municipales, de quien tenga a su cargo la educación, y eso que hablamos solo de educación como pública, o sea, municipal, y particular subvencionada, y no hablamos de educación privada, donde ahí ya el Estado no tiene ninguna capacidad de orientar ninguna cosa, digamos, básicamente. Y además, esta irresponsabilidad del Estado, ¿cierto?, ha permitido que también se violen un montón de otros derechos, particularmente a base de la idea de libertad de enseñanza que está consagrada en la Constitución de la dictadura, que ahora también esperamos que cambie. Estamos como en un momento histórico muy clave para esta temática, ¿cierto?, donde la libertad de enseñanza no es libertad de cátedra, como se puede entender en muchos países del mundo, sino que tiene que ver más con libertad de emprender y de crear propios proyectos educativos. Entonces, si un colegio crea un proyecto educativo, una universidad donde los temas de la sexualidad no están contemplados, pues no van a hablar de ellos, digamos. Entonces, ese freno, la libertad de enseñanza más bien, tiene que ver con este tipo de cosas. Eso pasa, por ejemplo, en temas de la ley de aborto en 3 causales en Chile, con esta idea que se cree que las instituciones tienen libertad de conciencia, ¿cierto? Que pueden decir, yo no hago esto o no. Bueno, en educación pasa lo mismo, pero además está consagrado en la Constitución. ¿Qué ha pasado con la educación sexual integral en nuestro país? Primero, no tenía el apellido integral, no sé si se acuerdan, era solo, hablábamos de educación sexual y que esa educación en general solo era educación para prevenir el embarazo adolescente y para prevenir también infecciones de transmisión sexual, como ese era el gran paraguas. Todavía no hablábamos de género, sí de afectividad, porque las JOCAS, que es este primer proyecto post-dictadura que hay de sexualidad, sí estaba presente la afectividad y la sexualidad, eran jornadas, ¿cierto? Que fueron como los primeros inicios. Yo no sé de qué generaciones las personas que están aquí, algunas se pueden acordar, otras no. Yo me acuerdo perfectamente porque estaba en el colegio cuando empezaron las JOCAS, y además hubo un punto muy grande de inflexión y como tironeo, como ustedes saben, el proceso de transición a la democracia muy largo que tuvimos, en principio implicó
que igual la transición tuviera dentro de las definiciones del Estado a la Iglesia Católica u otras iglesias, a las Fuerzas Armadas, digamos, así estaban compuestos los consejos educativos, como muchas cuestiones. Entonces, cuando empieza esta JOCA, fueron profundamente criticadas por parte de estos sectores conservadores, salió en la prensa, hubo mucho tira y afloja. Además, era un momento en que la iglesia no tenía como un desprestigio tan alto a propósito de los abusos, del acoso, como que tenía un poder mucho más grande de presión sobre el Estado, y ahí lamentablemente las JOCAs no progresaron, digamos, y tuvimos un gran vacío de políticas públicas en torno a estos temas, y podríamos decir que quizás donde se revive con más fuerza en este proceso algunas ideas en torno a la educación sexual integral va a ser las agendas de género de los dos gobiernos de Bachelet, donde se crearon orientaciones, donde se dieron manuales de educación de lenguaje inclusivo, donde se dieron respuestas conceptuales, pero todavía muy tímidamente en esta idea de oriento, estos son lo que pueden usar, de esto podríamos hablar, pero ninguna política concreta y tampoco proyectos de ley por parte del Estado. Después tuvimos, como en esa línea, no sé si recuerdan, una época de una polémica súper grande que hubo por unos libros de educación sexual integral que se hicieron en la Municipalidad de Santiago, en la alcaldía de Toá. ¿Se acuerdan que eran la respuesta a preguntas que hacían las y los jóvenes respecto a la educación sexual integral? Y en esa misma época, que fue el primer gobierno de Piñera, Joaquín Lavín, siendo ministro de Educación, creó 7 programas de educación sexual, 4 de ellos incluían como método anticonceptivo la abstinencia. Y estaban hechos por distintos organismos, incluso por la iglesia, digamos. Entonces esto es más que nada el momento más de mercado que hemos tenido para entender cómo se ha procesado la educación sexual integral, porque quedó a libertad de enseñanza a las chilenas, ¿cierto? Donde cada establecimiento escogía cuál era el programa que iba a hacer, y si ese programa definía que la abstinencia y que no le íbamos a enseñar el uso del condón de nada a los estudiantes, esa era la línea política que se iba a llevar a cabo. Este tema me parece muy interesante también, porque en general se debate mucho, a nosotras nos dicen, las que promovemos la ideología de género, digamos, que solo el sesgo o la ideología estaría de parte de quienes proponemos la educación sexual integral, como si quienes toman decisiones de no tener educación sexual integral, de no tratar ciertos temas, no lo estuvieran tomando también por sesgo ideológico, digamos, por determinaciones políticas, y ahí de nuevo viene el inicio de esta presentación, ¿cierto?, que no hay espacio neutral. Incluso cuando no hablo, estoy tomando una decisión política, pedagógica, incluso una relación, en este caso, vinculada a los derechos humanos, porque la educación sexual integral debiese ser un derecho, sobre todo en relación a la información. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Por supuesto que el tema de la educación sexual integral no es nuevo, ni siquiera de este siglo, se ha trabajado también desde los 70, 80 en Chile por distintas feministas, se trataron de hacer proyectos, la dictadura por supuesto no ayudó mucho a esos avances, pero particularmente los feminismos y la disidencia sexual han sido muy importantes para avanzar en este proceso que hoy día estamos teniendo. ¿Cuáles han sido los antecedentes? Y a propósito de que hemos hablado de educación sexual integral, les cuento algunos en resumen, que son los que presentamos en los 2 proyectos de ley que ya se han presentado en los últimos 4 años en relación a educación sexual integral, para argumentar por qué es necesaria. Primero, luego de que se declarara delito el femicidio, ¿cierto?, empezamos a ver mayor visibilización de esos crímenes por el hecho de ser mujer, donde la variable género entra muy concretamente para hablar de violencia, y por supuesto las tasas de femicidio que no han disminuido en estos años, también es posible atribuirla a que no hay ningún proceso educativo en torno al tratamiento de la violencia hacia las mujeres. Otra cosa que yo estoy muy convencida que ha sido muy fundamental en el paso de este debate ha sido la visibilización de la infancia trans. Si nosotras recordamos en otras generaciones, ¿cierto?, las personas trans no eran niños, niñas y niñas. En general eran personas adultas ligadas a ciertos roles, ¿cierto? No habían irrumpido en la escuela. Entonces cuando aparece la infancia trans, la escuela se descoloca, no sabe qué hacer, como ¿qué hago con esto que no está dentro de lo binario, ¿cierto? Sobre todo en colegios monogenéricos, hay una irrupción súper fuerte que va a ser importante también en la infancia y en la adolescencia. Estuvo presente antes del 2018 el colectivo Pedro Lemebel,
de estudiantes trans, también las Yeguas del Apocalipsis, que fue un colectivo del Liceo Las Tarrias, pero sobre todo el Pedro Lemebel es un colectivo que se paraba desde la idea de que como personas trans estaban dispuestas a estar en colegios monogenéricos porque querían como molestar con su cuerpo y su presencia la idea de que esa normalización de lo binario no podía estar. Hubo también problemas legales en algunos colegios donde familias denunciaron a los colegios que no permitían que los estudiantes y las estudiantes trans estuvieran dentro de su espacio educativo, y es ahí donde nace las orientaciones para las personas trans que se modificó hace poco, la ley de identidad de género, la escuela Amaranta Gómez, Cierto TV, Fundación Selena, todo lo que va floreciendo a partir de esos años, el 2015 en adelante, y nos dicen, bueno, la escuela tiene que transformarse junto con la infancia también. Cuando estamos enseñando que todos los hombres tienen pene, que todas las mujeres tienen vagina, que la producción de conocimiento no tiene orientación sexual ni identidad de género, había algo pasando en la escuela que con esto se produce como una implosión. Obviamente y lamentablemente siempre presente la homo, lesbo y transfobia. También justo el 2018 o por esas fechas se dio los resultados de los últimos índices de VIH en Chile y nos dimos cuenta que la población que va entre los 15 y los 18 años había subido altamente en contagios, ¿cierto? Y que además las cifras eran tan altas como en algún momento hubieron boom en países de África. ¿De quién es la responsabilidad de prevenir el VIH? Del Estado. ¿Y cuál es una de las principales responsabilidades? Es poder educar en torno a sistemas de protección, ¿cierto? Y en Chile no se habla de eso. Yo, de hecho, trabajé en un liceo de hombres, en 2 liceos de hombres, y en el Astarria y en el Rubén Castro en Viña del Mar, y todos los años que trabajé ahí, jamás a los 1000 y tantos estudiantes que habían todos los años les enseñaban, por ejemplo, a ponerse un condón. Entonces, esa es la realidad de nuestra educación y por eso el Estado también debe hacerse responsable de estas materias. Por supuesto, el abuso y la violación, hay cifras muy preocupantes en torno, por ejemplo, al abuso sexual infantil, que en general se da dentro del círculo cercano, dentro de sus propios hogares, y nuestros niñas, niños y niños no tienen ninguna herramienta para identificar el abuso, ¿cierto? Esa es otra de las cosas que hace la educación sexual integral. Y por supuesto, la precarización, estigmatización y discriminación que hay a la diversidad sexual y antigénero y también a las mujeres dentro del sistema educativo. O sea, si tuviéramos, no lo voy a hacer hoy por tiempo, que enumerar todas las razones que existen para que Chile se decida tener educación sexual integral, podríamos seguir toda la noche, pero estas son las principales y sobre todo han sido demandadas desde los propios movimientos sociales también como una alternativa de respuesta y de reconocimiento a estas problemáticas, ¿cierto? Y de ahí vino que la educación sexual integral debe ser un derecho y que además tiene que ser de la primera infancia, que ha sido muy discutido eso también. Nosotras cuando trabajamos en el primer proyecto de educación sexual integral de este ciclo, ¿cierto? Que ha sido el único proyecto que habla de educación sexual desde la primera infancia, sabíamos que lo más difícil en el debate iba a ser eso. Lamentablemente no se aprobó, pero hay una distorsión muy grande en torno a qué implica la ESI en la primera infancia y algo que también vamos a conversar hoy día. Otra cosa importante fue que como en Chile la educación no es un derecho consagrado en la Constitución, tuvimos que pedir que la educación sexual fuera un derecho y para eso tuvimos que pedir votación de quórum constitucional, porque no podíamos pedir que algo fuera un derecho si la base de su totalidad no lo era, digamos. Entonces se discutió harto, incluso se votó en la Comisión de Educación si la educación sexual integral es un derecho humano, o sea, ese era el nivel del debate hace 3 años atrás. Una de las cosas que dice la ley, dice, esta ley tiene por objeto establecer las bases generales para la educación sobre sexualidad y afectividad de niños, niñas y adolescentes en los establecimientos educacionales. Es deber del Estado la protección, promoción y garantía del ejercicio pleno de este derecho humano. Entonces, una de las concepciones que tenemos que aclarar, ¿cierto?, es que la educación sexual integral es un derecho humano y que debe partir de la primera infancia y que es deber del Estado su protección, su promoción y la garantía, por supuesto, de ejercicio de este derecho. Cuando hablamos de educación sexual integral como un derecho, lo que queremos son modificaciones de fondo, ¿cierto? Ya no nos sirven las orientaciones que quedan ahí en el escritorio de alguien o en el correo de alguien que manda el gobierno, sino que tenemos que
hacer cambios profundos. Algunas ideas en torno a esos cambios son la estructura institucional, ¿cierto? Desde establecimientos que todavía nos quedan monogenéricos, ¿cierto? Todavía hay sesgo y cuestiones muy binarias en torno a cosas tan simples como los datos, preguntamos sexo, hombre, mujer, madre y padre, como que hay definiciones desde lo binario de muy temprana edad que tocan las matrículas, un montón de cosas, las listas, filas de hombres, filas de mujeres, yo no sé si todo eso todavía existe en la escuela, no hago clases hace un par de años, pero esas divisiones están en parte de la institucionalidad y es importante empezar a cuestionarlas. Eso tiene que ser cierto desde la jefatura hasta las modificaciones de administración y democratización de los espacios, porque la cultura vertical, cierto, autoritaria del espacio educativo y no democrática es reflejo de una cultura patriarcal y machista también, como se han determinado las instituciones desde ese punto de vista, que las mujeres también puedan tener roles determinantes o que no sean los roles clásicos, ¿cierto? La orientadora, no sé qué, y como las divisiones que también hay en los colegios, que por supuesto también en la diversidad sexual y identidad de género se puedan expresar en la escuela. Tenemos súper bajísimas tasas de profesores y profesoras trans que ya tengan trabajo, ¿cierto? El cupo laboral trans aún no está aprobado, pero en educación es súper complejo también que estén, y por supuesto estos resabios heteronormados tienen que dar paso a la muestra y la visibilización de los cuerpos sexuales en nuestras escuelas y también en nuestras universidades. Algunas ideas que hemos pensado con distintas colegas también en torno a cuáles son los temas que debe incluir un proyecto de educación sexual integral. Primero es que tiene que ser obligatoria, que es algo que estábamos hablando acá. No puede ser a voluntad de ciertas instituciones, a voluntad incluso individual de cierto profesor y profesora, que en el fondo traspasa esos límites que nos obligan a no enseñar educación sexual integral y la llevan a un par de estudiantes, porque eso siempre se transforma en cuestiones acotadas. Esto es súper importante de hablar también, porque cuando uno dice algo obligatorio, uno tiende a pensar que lo obligatorio está mal, como pero en nuestro caso, cuando hablamos de derechos, y sobre todo cuando hablamos de derechos humanos, es obligación del Estado entregar estos conocimientos, porque todos nuestros niñas y adolescentes tienen que tener la posibilidad de informarse, ¿cierto? Y de poder vivir una vida plena en derecho, en posibilidades de generar proyectos de vida independientes de sus orientaciones y identidades sexogenéricas, ¿cierto? Por lo tanto, la obligatoriedad tiene más bien que ver con eso, con la garantía de un derecho. Tiene que ser integral, y aquí entramos como más a la definición de la ESI misma, ¿cierto? La integralidad tiene que ver, nosotros hemos ocupado harto el concepto a veces de educación integral, sin sexual, cuando uno habla, queremos una educación integral, y eso quiere decir que la integralidad cubre todos los espectros de la vida, ¿cierto? En términos psicológicos, sociales, de conocimiento, la persona en su totalidad. Y la sexualidad también tiene que ver con eso, o sea, ya no queremos una educación sexual que sea solo, vamos a enseñarles el uso del preservativo y vamos a enseñarles qué infecciones de transmisión sexual existen o otros métodos anticonceptivos aparte del preservativo, sino que cuando hablamos de currículum con enfoque de género, currículum no sexista, cuando hablamos de una convivencia escolar que sea respetuosa y que no discrimine, cuando hablamos de la producción de conocimiento, de las formas jerárquicas, también estamos hablando de educación sexual integral. Esto es importante porque por muchos años, cuando estábamos como más asentadas en la conceptualización de la educación no sexista, nos preguntamos cómo era posible institucionalizar la educación no sexista, porque si recuerdan, la educación no sexista nace a propósito de una demanda, de un movimiento social que ve que la educación es sexista y lo que se le opone a eso es que sea no sexista. Ese contenido como tal, ese concepto, más bien, es un concepto chileno, ¿cierto? En otras partes del mundo se habla de educación sexual integral, se habla de coeducación, de pedagogía feminista, entonces lo que fue la primera parte de este proceso fue dotar de contenido eso que decíamos que era la educación no sexista. Pero luego teníamos que ver cuáles eran sus posibilidades de ejercicio material en nuestras instituciones educativas. Y al conocer la experiencia de la mayoría de los países, la bajada de esa educación no sexista era la educación sexual integral. Nosotras, de hecho, en la Red Docente Feminista, el primer año que cumplimos nuestro primer aniversario, nuestra como frase institucional fue, institucional, no somos una institución, pero con nuestra fase de organización era
educación sexual integral para una educación no sexista. En el fondo, ¿cómo lográbamos hacer ese ejercicio de hacerlo política pública? Porque cuestiones en las que está tan tensada nuestra propia vida y la vida y el futuro de las personas que estén por venir, no puede ser voluntarioso, no puede ser un ejercicio solo de ese tipo, tiene que ser un ejercicio que se haga a través del derecho, y por eso nace la educación sexual integral como una de esas fórmulas. No es nueva, ¿cierto? Estaba de antes, pero es nuestra herramienta en ese momento, porque además el movimiento feminista de otros países, particularmente el de Argentina, por el que compartimos hartas cosas, como el Ni Una Menos, como la ley de aborto, ¿cierto? Además, mostró muchas señales de cómo la educación sexual integral había movido los movimientos feministas dentro de sus países. No sé si se acuerdan que la primera como oleada de aborto más reciente con Argentina le decía la revolución de las pibas. Y era precisamente las pibas que llevaban todo su sistema educativo habiendo tenido educación sexual integral. Y esa revolución de las pibas y esa marea verde argentina se fue a todo el mundo. Y hoy día está, por ejemplo, los pañuelos verdes presentes en Estados Unidos cuando acaban de poner esta derogación de la ley de aborto, ¿cierto? O sea, fue un momento a nivel mundial y por lo tanto era observable que la educación sexual integral era una de las cuestiones que teníamos que ocupar para esta lucha. Tiene que ser pertinente. Yo creo que esto es súper importante también comentarlo, porque en general nos dicen siempre como hay cosas horribles. Yo no me gustaría repetirlas todas, pero cuando se dio el debate de educación sexual integral, hubieron mucha desinformación y fake news de un nivel bastante perverso, por decirlo de alguna manera. Recuerdo que apenas sacamos el proyecto, Gonzalo de la Carrera, que hoy día es constituyente, dijo que les íbamos a enseñar a usar consolador, porque esa fue la palabra que usó, a las niñas de 5 años, o que la campaña del rechazo a la constituyente decía educación sexual integral igual sexo anal, como una verdadera, no solo una distorsión de esta temática, sino que una perversión de parte de quienes son los contrarios de mezclar las cuestiones en torno a qué es la sexualidad, porque aquí el conflicto que tenemos en términos conceptuales, políticos, ideológicos, es que lo que entendemos por sexualidad, quienes estamos desde las políticas del género, que en el fondo la sexualidad está presente en cada una de las formas que tiene nuestra vida, ¿cierto? Es integral porque mi comportamiento sexual desde que me levanto, tomo la micro, ser mujer y hombre caminar por la calle es distinto, la carrera que estudio, mi relación con mi familia, mis relaciones de pareja. En cambio, la gente conservadora ve la sexualidad solo como relaciones sexuales. Por lo tanto, reduce esto a que a la infancia se le va a enseñar o se le va a hablar de relaciones sexuales a 5 años, cosa que no es cierta. La educación sexual integral es pertinente porque va a depender del contexto, de la experiencia, de la edad de cada una de las personas que estén siendo enseñadas en esta área y de los espacios educativos, en fin, como no hay una homogeneización de los procesos, no hay características particulares de ser niño o niña, ¿cierto? Todo eso se va mostrando a partir de la pertinencia de cada edad. En Argentina, por ejemplo, que ya tenemos como resultados tangibles, se vio que en algunas ciudades, provincias, perdón, se me olvidaba cuál era la palabra de subdivisión política, aumentaron las denuncias de abuso sexual infantil a partir de que las niñas, niños y niñas tuvieron más herramientas para poder identificarlo. ¿Qué dicen los conservadores? Que por la ESI hay más abusos, pero es que no hay una relación como racional en decir que hay más denuncias porque ahora tengo conocimiento para denunciar, en decir que aumentan los abusos porque ahora hay educación sexual integral. No sé si me explico, pero ese es como el debate de fondo en torno a la infancia. Lo mismo sabemos hoy día, por ejemplo, en la cifra de femicidios en Chile. No sabemos si hay más femicidios que antes, porque antes no estaba la tipificación y por ende nadie puede saberlo, digamos. Lo que sí sabemos es que no ha bajado desde que existe la ley. Entonces ahí nos tenemos que preguntar qué no hemos hecho para que baje el femicidio. Lo mismo con el abuso infantil y otras cosas que en Chile además tienen versiones muy crudas porque no solo sea en el círculo cercano de la familia, sino que tenemos problemas en el Sename y en otros centros donde la infancia debería estar protegida, donde también hay abuso. Entonces hay una falta también de educación que es bien importante y que además ahí se cruza con otra problemática que yo diría que es la pregunta más recurrente, así que la adelanto, porque sí va a salir en la parte de las preguntas, es qué hacemos con todas las personas que no hemos tenido educación sexual integral. Y eso no quiere decir solo con quienes somos docentes, ¿cierto? Porque nosotros probablemente
a nadie aquí, o quizás a las generaciones más jóvenes, ojalá, nosotros quienes trabajamos en formación docente inicial lo hacemos todos los días, estamos enseñando una pedagogía con enfoque de género, pero antes no se hablaba de esto, por lo tanto no tenemos la herramienta. Aquí nadie nació feminista, ni profesora emancipada, ¿cierto? No hemos ido autoformando, formando colectivamente, pero hay un problema más grande aún, que está las herramientas que tienen las propias familias, los cuidadores, cuidadoras, madres, padres, que están criando, ¿cierto? Y que tampoco recibieron esta educación, por lo tanto también es pertinente en ese sentido, en que tenemos que darnos cuenta que ese contexto existe, que Chile es un país sin educación sexual integral y que por lo tanto va a tener que tomar distintas medidas para que esto sea posible y logrado. Y por último, que por supuesto tiene que ser informado. El libre y autónomo desarrollo de la sexualidad de las y los estudiantes debe ser sin sesgo, sin omisiones ni censura, ¿cierto? De parte de los adultos, porque en general también lo que se ha dado en el debate de la ESI es que hablemos con verdad, con sostenimiento, ¿cierto? De evidencia. Yo les recomiendo mucho las orientaciones técnicas de educación sexual integral que entregó la UNESCO, que están basadas en evidencia, se llama así, el PDF lo pueden encontrar si lo googlean, porque ahí tenemos muchos ejemplos de lo que ha pasado con el establecimiento de educación sexual integral en distintos países de Latinoamérica. Por supuesto Chile no sale porque no hay ninguna política que medir, pero es importante para que tengamos como esa herramienta. ¿Y por qué tiene que ser informado? Porque las personas tenemos el derecho a vivir una vida plena, ¿cierto? Una vida feliz, una vida protegida de la violencia, y para que eso sea posible, tenemos que entender que la vida es sexual y que la escuela tiene que hacerse responsable también de entregar herramientas en todos los sentidos en torno a estas temáticas. Así que también les dejo ahí de recomendación eso, entregar esta herramienta, una que ha sido profe lo sabe, para defender en sus propios espacios educativos, que esto es importante, entonces ahí uno tiene datos y todo que son relevantes. Cortito, porque creo que ya tengo el tiempo. ¿Qué ha impedido este proceso? El derecho preferente de la familia, ¿cierto? Que es otro tema a conversar. ¿Quién define que se le enseña a nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? En la familia, o el Estado puede tocar esos temas, la libertad de enseñanza, los grupos de lobby conservador, que hay mucho dinero puesto en frenar estas políticas. Cuando presentamos proyectos se llena de asistencia de estas personas en la Comisión de Educación del Congreso. Va a haber campañas de información, ya las tenemos, hay dinero de por medio, ¿cierto? La participación de docentes no feministas, cómo es ese proceso de socialización para que todas las y los profesores sepamos que este tema es importante. La inexistente participación del Mineduc, esto era hasta ahora porque vemos que ya se están tomando medidas para que esto cambie, ¿cierto? Y por supuesto, cómo va a ser el tratamiento del tema de la infancia hoy día para tocar la ESI. Y por último, ¿cierto? Una cuestión que es fundamental es que también logremos que se pueda aprobar este proceso constituyente para que, si nos cuesta a través del Congreso, al menos la Constitución que hoy día lo tiene escrito en el borrador, pueda garantizar el derecho a la educación sexual integral. Nosotras como Red Docente Feminista presentamos una iniciativa popular de norma, que fue la primera iniciativa popular de norma que tuvo las 15.000 firmas, y estamos muy contentas hoy día que la Constitución diga que la educación debe ser no sexista y que la educación sexual integral deba ser garantizada por él. Eso, ahí termino, me pasó unos minutitos, Ana, pero... No, Rosario, muchas gracias, tremendamente interesante la temática, eh, con desafíos, como tú dices, tremendamente importante. Chile es un país tremendamente conservador, ¿no? Y donde los grupos conservadores también se mueven muy bien para obstaculizar el avance, ¿no? De todos estos procesos que buscan transformar en el fondo las mentalidades, la sociedad, la cultura. Voy a leer las preguntas que están en el chat, pero antes, brevemente decir que tú dijiste al comienzo que, por ejemplo, Alejandra Castillo, cuando escribe La Matrix, habla de por qué las mujeres no están en la historia de la filosofía. Bueno, con la red de historiadoras feministas a la que yo pertenezco, cuando escribimos históricas, también lo escribimos justamente diciendo por qué las mujeres no estamos en la historia de Chile. Que la historia que se enseña en las escuelas y en las universidades, no, las mujeres son completamente, y las disidencias también, invisibilizadas. Entonces van surgiendo las necesidades, ¿no? Desde los grupos activistas feministas organizados, de ir visibilizando aquello que ha sido omitido, invisibilizado, y
a las mujeres siendo tratadas como minorías, ¿no? Dentro de la historia cuando no lo somos, no somos una minoría, somos la mitad. Bien, paso a leer algunas de las preguntas que están en el chat. ¿Prefieres que te las lea una por una o te leo varias y tú las vas contestando? ¿Qué Sí, varias prefieres? porque así voy a anotar. Ya. De la Universidad Santo Tomás preguntan, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad de que al corto plazo en Chile se implemente la ESI en escuelas y universidades por medio de políticas públicas, formación inicial, prácticas pedagógicas, considerando el contexto actual? Matías dice, la ESI ahora está en el borrador de la nueva constitución. Se me ocurren dos formas de abordarlo, ¿no? Un poquito quizás como respondiendo a la pregunta anterior, en un espacio y horario especial dedicado o inserto en los bloques horarios lectivos de forma explícita e implícita. Pregunta, ¿cómo nos formamos en las ESI como desafío para la institución en formación docente? Bueno, luego excelente presentación, Rosario, muchas felicitaciones para Rosario y todo que es una muy buena y necesaria y urgente información la que das. Entonces, en rigor son dos preguntas, no las que están. Recuerden las demás personas que pueden ir dejando sus preguntas en el chat y nosotras las vamos leyendo. Súper. A propósito de las condiciones de posibilidad, yo estoy esperando cómo va a ser este proyecto de ley de educación sexual integral, porque no lo conocemos y tampoco se ha llamado todavía como una participación colectiva. Los otros proyectos lo hicimos de manera colectiva y vimos hartos de los debates que nos estaban preguntando aquí. Las condiciones de posibilidad todavía yo creo que dependen mucho de lo que garantice la Constitución, porque hoy día tenemos demasiadas iniciativas aisladas, pero hemos avanzado harto en eso. Contarles, por ejemplo, que en el proyecto que nosotras teníamos se pedía o se solicitaba que en la acreditación de las carreras de pedagogía, uno de los puntos fundamentales para acreditar fuera que las mallas curriculares tuvieran esta temática integrada, digamos, porque no había otra manera de poder regular la formación docente inicial. Sin embargo, sabemos que hay universidades donde esto ya se está tocando, digamos. Yo trabajo en la Universidad Alberto Hurtado y hablamos de esto, está presente didáctica, currículum, son casi la mayoría de los programas pedagógicos están con perspectiva de género y también hacemos seminarios de filosofía sobre filosofía feminista, no sé qué, interseccional, o sea, como cubrir las áreas. Lo que no tenemos hoy día, y que lo hablábamos el otro día, pues tuvo un coloquio que tuvimos, y ojalá que las encargadas de género de las universidades no escuchen, que se puede empezar a sistematizar qué estamos haciendo, porque a mí, por ejemplo, me toca participar en muchas iniciativas de universidades, participar en hartos proyectos FIT, en universidades en el norte, en el sur, o sea, yo sé que esto está presente y que está sucediendo, pero como todavía no hay posibilidad de institucionalizarlo, creo que es momento ya de sistematizar qué ha pasado y qué estamos haciendo. Esa es una condición de posibilidad para saber cómo avanzamos más adelante. También contarles que hay comunas hoy día, a propósito de este proceso, yo trabajo en Santiago, no en educación, en otra unidad, pero en Santiago se está trabajando en educación sexual integral como parte del PADEM, digamos, y ya se está empezando a crear lo que va a ser el programa, que eso sí me corresponde a mí, digamos, que lo va a empezar a trabajar en el segundo semestre. Entonces también van a empezar a ver estas experiencias, porque los procesos tanto como en la Constitución, los proyectos de ley van a tardar unos años. Entonces yo creo que la condición de posibilidad más profunda es que se garantice como un derecho y que ahí podamos obligar a que existan estas políticas. Incluso si hoy día discutimos el proyecto de ley, con la conformación que tenemos del Congreso y con el contexto que vimos, capaz que de nuevo se rechace. Entonces es importante ahí darle una vuelta. Hay un debate que yo creo que todavía está abierto, porque todavía no sabemos cómo se va a plantear por parte del Mineduc, pero conversamos mucho si tenía que ser un ramo o si tenía que ser transversal. Nosotros tenemos mala experiencia transversal, como fueron los objetivos fundamentales transversales en la reforma de los 90-2000, que vaya a saber obvio que no resultaron, yo creo que a nadie que le cabe duda que eso no resultó, y eso no resultó por muchos motivos. Uno de esos es que tenemos muy pocas horas no lectivas y tenemos muy pocos momentos de construcción de conocimiento pedagógico de nuestros docentes en las escuelas, digamos. Entonces es difícil pensar cómo van a planificar de manera transversal si con suerte planifican lo que les toca por el poco tiempo que tienen. Entonces, pero también ponerlo en un ramo lo iba a seguir reduciendo a esa clase para que no se contagie de una enfermedad, de una infección de transmisión sexual. Entonces,
creemos que en base al cambio curricular de la formación docente inicial, ¿cierto? Las transformaciones de las propias instituciones, la creación de protocolos, en el fondo muchas alternativas que se pueden dar en la escuela, la ESI debería estar presente en toda la asignatura, en cómo se entiende la institución. Eso en el fondo es un proyecto de cambio estructural, es una manera distinta de entender la educación en general, digamos. Eso va a tardar tiempo, pero yo diría que hacia allá debiera ir. Y lo que les comentaba, pues sobre la formación docente inicial, yo creo que eso está ocurriendo en algunos lados, hay que empezar a sistematizar, a encontrarlo, y pensar cómo Chile también se ha planteado la educación. Hay países, por ejemplo, donde las carreras de pedagogía tienen ciertas bases orientadoras iguales para todas las universidades, como tienen que formar, no sé, en derecho humano, en género, no sé qué, y luego se hacen las mallas curriculares. Nosotros hemos definido cómo va a ser el futuro de la educación en Chile, pero tienen que haber ciertos lineamientos de la educación que queremos que también traspasen la formación docente inicial. Eso es más como de política pública, pero me imagino que en la medida que avancemos vamos a hacer eso. Lo que más me preocupa es que puede demorar hartos años, y hoy día la suerte de un niño, niña o adolescente va a depender mucho de en qué colegio está, si su municipio es progresista o no con estos temas. Entonces no le está llegando a todo el mundo. Por eso no tiene que dejar de ser una voluntad y tiene que pasar a ser un derecho. Sí, pensando justamente en eso, en qué pasa con estas infancias o adolescencias, ¿no? Que no encajan dentro del modelo binario heteronormado. Hemos trabajado el año pasado y este año dentro del seminario, de este seminario de educación no sexista, con el Liceo Multigénero Eloísa Díaz. Entonces, la experiencia es preciosa, pero a la vez también es terrible tener que pensar que hay que crear un liceo especialmente para personas trans. O sea, porque o sea, simplemente porque no está considerado, y como tú bien decías, las escuelas no saben qué hacer, ¿no? Con todo lo que son las disidencias sexuales. Y pregunta que me surge a mí también, ¿qué pasa también con los grupos docentes trans? Porque cuando yo veo a mis estudiantes en el pedagógico, veo muchos y muchas estudiantes que son no binarios y que van a ser futuras y futuros profesores, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el cupo laboral, el espacio laboral? ¿Van a tener cabida o no dentro de esos espacios laborales? Que son todas temáticas tremendamente relevantes y que se vienen, claro, las leyes demoran mucho más, pero son temáticas que se están viniendo pronto, ¿no? Dentro de la contingencia nacional. Cristina pregunta, dice, primero, muy buena presentación. Me encanta cómo Rosario relaciona el modelo económico, los derechos humanos y la ESI. Me gustaría pedir que profundizar un poco en por qué la ESI es parte fundamental para la democracia, para que así podamos socializar en sencillo estas ideas con personas más reaccionarias. Y el profesor Jorge Jo dice, y les pedimos que no se olviden de responder la encuesta, después poder hacer el sorteo del libro. Pero en el fondo, claro, justamente, ¿por qué la ESI es parte fundamental de la democracia? ¿No? Y cómo lo podemos explicar en sencillo a las personas más reaccionarias. Está sin micrófono, Rosario. Ya, ahora sí. Tiene que ver mucho también con el fondo, o sea, la epistemología detrás de la educación sexual integral es el conocimiento feminista, digamos, que avance hacia una democratización de todos los espacios de la vida, en el fondo, a contrapelo del patriarcado, el machismo que ha sido antidemocrático, autoritario, y por tanto la escuela también debe abrirse a esa democracia a través de convertirse en un espacio para todas, todos y todes. Eso cuesta también que se entienda. Hoy día tenemos sobre todo un momento histórico muy complejo, porque así como avanzamos, la repetida reaccionaria es tan fuerte que retrocedemos súper rápido. Entonces, en Argentina tienen hace más de 10 años ESI, pero en Buenos Aires se prohíbe hablar con lenguaje inclusivo. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de que este va a ser un trabajo súper, súper tenso en ese sentido. Y yo diría, yo tengo una hipótesis con esto. Yo creo que las personas conservadoras y reaccionarias saben más que nadie que la propuesta de educación sexual integral es una propuesta estructural. Por eso la defienden con uña y diente, digamos, porque sabe que le estamos cambiando los paradigmas de la vida en el fondo. Que nosotros hoy día podamos tener en nuestra escuela y universidad personas no binarias, personas trans y que puedan vivir en total libertad con su proyecto de vida y ser felices, es decirles que
la institución del matrimonio, lo binario, la monogamia, la familia con hijos, todo eso se rompe, y se rompe la institución de siglos de su modernidad, es una cuestión muy heavy. No es para que entendamos al otro sector como decir, oh, ahora lo entiendo porque están comportando de esa manera, entonces, sino para que entendamos lo difícil también que va a ser ese debate. ¿Tienen derecho? Sí. O sea, yo lo pienso simple como a propósito de esa cuña que decía Ana. Yo no quiero que ningún niño, niña trans en una escuela se tenga que suicidar por bullying transfóbico. Una escuela democrática tiene que evitar ese tipo de violencia, ¿cierto? Y eso hoy día está pasando. Lo que hoy día hace la adolescencia y la juventud de avance en orientación y identidad de género en los espacios educativos y públicos es irreversible. O sea, nadie va a frenar que las identidades no binarias estén en la escuela. Eso está sucediendo, y una escuela democrática debe estar acorde a esos tiempos, digamos, y poder conversar con las nuevas generaciones, con las nuevas formas de vida. Y es súper bonito también, como yo el otro día hicimos, a propósito del mes del orgullo, un encuentro de funcionarios LGBT del municipio. Y se presentaba toda la gente, como que uno, y ahí uno ve los cambios generacionales. Entonces un compañero X decía como relación poliamorosa, una no se presentaba así, pero no. Entonces otra persona que tenía 20 años más, un gay clásico, como que no le había tocado vivir toda esa otra etapa, y ahí uno se va enfrentando que estas nuevas generaciones de una manera mucho más sana de conversarla. Y yo creo que, yo siempre digo que vamos a tener que ser pacientes. Igual hemos avanzado un montón. Yo estoy muy como emocionada de que hemos logrado, a propósito de lo que decía la Ana, a mí me tocó ir a Eloísa Díaz, antes que se llamara Eloísa Díaz, antes del 2018, en otro momento de su historia, a hacer una clase de educación no sexista. Y me acuerdo que las niñas con un colegio de mujeres se sienten puras de una manera mucho más emancipada que si traemos hombres. Si en el fondo lo mixto indicaba que era un sesgo machista y que esas diferencias de estereotipos se dieran. Y la escuela, el liceo, la mejor decisión que podía tomar es que no sea mixto. Tiene que ser a multigenérico. Necesitamos que no pueda tener sesgo ni patriarcal y logren, no sé, 2016 ya tenemos el profe, y hoy día tenemos el primer liceo multigenérico, y tuvo ustedes y han estado quizás cuántas personas acompañando este proceso que hace que hoy día podamos contar con este liceo. Entonces llevamos una historia que ha transcurrido, le falta mucho para que se logre institucionalizar, y yo creo que ahí toda la danza de la democracia tiene que ver con la defensa de derechos. Ha sido una cuestión muy vista a partir del 18 de octubre, que el derecho a una vida digna y la sexualidad es parte de eso, como nadie te digna una vida contenta, una vida feliz si vive adentro de su closet, digamos, de alguna forma. Entonces, no hay nada más democrático que eso, creo yo. Sin embargo, creo que es un duro de ver, y hay que tener mucha paciencia. Sin duda que es un debate difícil. Y nosotros, más que nosotros, como acompañar a la Eloísa Díaz, el Eloísa Díaz nos acompaña a nosotras. Y ellos, y ellas, y ellas nos enseñan, nos dicen que se están necesitando la formación inicial docente para poder, ¿cierto?, convivir, habitar, estudiar en esta nueva escuela, que son justamente escuelas democráticas y que se escapan completamente de lo monogenérico, en el fondo, que instaura la pedagogía. Como ya estamos en el tiempo, vamos a dejar las preguntas a Rosario hasta acá.